Agradecemos mucho al doctor Guillermo Castillo Ramírez, quien es investigador del Departamento de Geografía Social del Instituto de Geografía, quien se ha especializado también en estudios de migración, que tiene que ver incluso con pueblos indígenas, también con migración interna, y porque a veces se ve de manera muy general la migración y tiene sus particularidades. Agradecemos mucho. Muchas gracias, doctor Guillermo Castillo Ramírez, por estar en este espacio de Contralínea Periodismo de Investigación. Buenos días. Hola, buenos días. Un gusto estar con ustedes y con su audiencia. Doctor, Su- pues mire, es un fenómeno, como usted lo sabe, es uno de los fenómenos más importantes, este de la migración que ocurre en el mundo actualmente. Si nos pudiera decir cuáles son las causas de esta migración que se realiza en condiciones, pues muchas veces de manera muy desafortunada, muy precaria, no es gente feliz migrando no, por buscar nuevos horizontes, no. me refiero por buscar, por una idea de trasladarse a otro lugar, pero si no es una gente pues que viene muchas veces en condiciones tan precarias, huyendo de pobreza, de violencia. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Que hay todas estas oleadas migratorias en varias partes del planeta y particularmente en América del Norte. Muchas gracias. Bueno, sí, mira, lo primero es decir esto, hay un carácter estructural, ¿no? De largo aliento que produce las migraciones, y esto es importante tenerlo en cuenta, como bien dices. Primero quizás daría un panorama muy general y luego me adentraría a lo que tú señalas. ¿Cuáles son las causas detrás de estos contextos de expulsión? Es decir, las causas que hacen que los migrantes salgan de sus lugares de origen, ¿no? En primer término, hay una cantidad de decenas de centenas de millones de personas. Hay cerca de 280 millones de migrantes en el mundo, ya en el 2020, incluso en la pandemia, que representaban más o menos el 3.5 de la población mundial. Y está también muy claramente identificado cuáles son los principales lugares de los que salen, los principales países de los que salen, con condiciones muy específicas, y cuáles son los principales países a los que van. Generalmente se van a países de economías que se denominan de altos ingresos y que obviamente tienen fuertes demandas de necesidad de trabajadores, ¿no? Esto también hay que decirlo, las migraciones en general tienen que ver con procesos económicos y sociales muy complejos que no se agotan solo en los estados nacionales, tienen un carácter regional y global. No es de gratis que, por ejemplo, el principal destino sea Estados Unidos, en segundo lugar Alemania en Europa y en tercer lugar Arabia Saudita, ¿no? Cuando sabemos que son economías que tienen una fuerte necesidad de trabajadores y que por lo menos Estados Unidos y Alemania tienen curvas poblacionales muy claras en términos de configuraciones ya más adentradas en procesos de envejecimiento, es decir, no tienen trabajadores jóvenes y los necesitan. Ahora, en términos de cuáles son los principales países, también sabemos que son países que se denominan algunos en vías de desarrollo y que tienen fuertes componentes demográficos, ¿no? Cantidades de población importante, como pueden ser eh, el principal país, digamos, que tiene migrantes en el mundo es India, luego sigue China, y en tercer lugar está México, justamente sobre todo con destino a Estados Unidos. Ahora, en este panorama de la región centro y norteamericana es donde se ubica, si se fijan, el proceso que aconteció. Y la mayoría de los migrantes que iban presentes y la mayoría de los que murieron obedecen justamente a lo que se denomina el corredor migratorio centroamericano y norteamericano, es decir, fueron mexicanos y principalmente centroamericanos. En este sentido, también hay una serie de causas que ya están bastante estudiadas y que aluden claramente a una serie de contextos de vida muy difíciles. Como bien las dijiste tú, podemos mencionar sobre todo tres grandes causas. Dependiendo del país, esto puede variar. Hay veces que las causas económicas son más fuertes en un país, hay veces que las causas de violencia son más fuertes en otro, y hay veces que los fenómenos medioambientales no son las únicas, ni es exhaustivo lo que estoy diciendo, pero a grandes rasgos es lo que podemos encontrar. Y cuando me refiero a causas económicas, me refiero, por ejemplo, a países con economías muy precarizadas, ¿no? Que tienen pocas oportunidades de empleo, salarios mal remunerados, y que en ese sentido lo que se generan son corredores migratorios que tienden a irse a países justamente como Estados Unidos, donde la diferencia salarial es muy robusta, sobre todo si pensamos en que muchos de estos migrantes van a mandar su dinero a su país de origen, ¿no? Porque muchas veces la idea del migrante es justamente digamos, generar una serie de recursos que le permitan tener una vida mejor y eventualmente regresar a su país, ¿no? Para que se den una idea, el salario mínimo en Estados Unidos varía dependiendo del trabajo y la región, pero está arriba de 10, $12 la hora,
a la hora. Esto estamos hablando de que con 8 horas trabajadas en un día puedes tener un ingreso de arriba de $80, ¿no? Saquen este cálculo, multiplíquenlo por más o menos 6 días a la semana que se trabajan, o a veces 7, y verán que no hay oportunidad de tener una remuneración similar en los países de origen. O sea, pensando, por ejemplo, en México o en el norte de Centroamérica, en Honduras, donde hubo migrantes en el tráiler, en Guatemala o en El Salvador, ¿no? Entonces, este fenómeno es fundamental para entender el proceso migratorio. Mientras no tengamos esta dimensión mucho más compleja, no acabaremos de entender. Ahora, las otras dos causas también son muy importantes. La cuestión de la violencia, como sabemos, en ciertos lugares de Centroamérica es muy, muy acentuada. Estoy pensando principalmente en Honduras, pero también en El Salvador. Me refiero tanto a la cuestión digamos, de la delincuencia del orden común, pero también a las pandillas o otro tipo de procesos de violencia. Para que se den una idea, de acuerdo a ciertos reportes de Médicos Sin Fronteras todavía hace un par de años, tanto Honduras como El Salvador tenían uno de los índices de homicidio más altos del mundo, ¿no? Incluso son países relativamente pequeñas. Tenían niveles de homicidios incluso similares a los de países en guerra, ¿no? Entonces, esta es la segunda gran causa. La tercera tiene que ver, y esto también, como verán, alude a la región centroamericana y a México, con fenómenos medioambientales. El caso del huracán Eta y Iota, recordarán a finales del 20, ¿no? Nos tocó la pandemia, pero también nos tocó Eta y Iota. También aceleró los procesos migratorios, ¿no? Entonces, en este sentido, sí hay que entender que se trata de un fenómeno muy complejo. Ahora, una cosa que también es importante, y si quieres, aquí cierro este punto para poder abrir la discusión, es, en el caso de esta tragedia hay que también considerar a los actores, ¿no? Una parte fundamental para entender la complejidad del proceso es ver quiénes son los que toman parte. Sin duda, las redes de tráfico de personas son un actor principal, ¿no? Pero también los estados con ciertas políticas migratorias, ¿no? Y finalmente los migrantes que, como se ve, intentan remontar condiciones de vida muy adversas. Entonces, aquí lo que habría que ver es cuáles son las relaciones, ¿no?, políticos y sociales que configuraron esto. Y esto sabemos que efectivamente las redes de tráfico son un proceso económico muy, muy lucrativo, ¿no? O sea, aquí, como lo han dicho ustedes, dejan millones de dólares al año, ¿no? Son redes muy articuladas, ya no es esta vieja idea del pollero, ¿no? Del traficante de personas, que era una persona con un equipito y que los transitaba por ciertos lugares de la frontera, con ciertos contactos que tenía. No, estamos hablando de organizaciones muy aceitadas, con una serie de recursos, ¿no? Y que además efectivamente luego están vinculadas de alguna manera con las políticas migratorias. Las políticas migratorias se criminalizan, se cierran, criminalizan al migrante, y entonces obviamente los costos del tráfico, los costos del cruce fronterizo, se incrementan, y también se vuelven más precarias las condiciones en las que los migrantes viajan a través de estas redes, ¿no? Pero bueno, si quieres, hago un alto aquí para que podamos, para dialogar al respecto, ¿no? Sí, doctor Guillermo, buenos días, Guillermo Castillo. Le saluda Erika Ramírez. Pues varias preguntas que salen a partir de esta primera locución que nos hace. Una de ellas que me gustaría que nos comentara, nos decía que los países destino finalmente son países en los que se necesita mano de obra, y por eso es que muchos de quienes viajan o intentan llegar a esos espacios, pues van con esa ilusión de poder colocarse en algún empleo, aunque sea para esas economías un empleo mal pagado, pero para ellos es significativo lo que pueden alcanzar a ganar. ¿Por qué estos gobiernos, en específico en el de Estados Unidos, y el presidente Andrés Manuel López Obrador también ha señalado este punto de que se necesita mano de obra en Estados Unidos, porque ya la población, un gran porcentaje de la población pues ya es adulta? ¿Por qué estos países no legalizan o no abren ese espacio para que los más jóvenes que pueden salir de otros países lleguen legalmente y no se abra espacio a estos que son traficantes de personas en Estados Unidos, en México, y que pues prometen cosas que al final no van a cumplir? Terminan quitándole lo poco que tienen estos migrantes e incluso la vida. Fíjate, aquí dices algo que es fundamental.
El abordaje de los procesos migratorios es complejo. Efectivamente, hay una serie de dinámicas a nivel económico, como bien dices. Esto está comprobado. Digamos, la curva demográfica norteamericana ya tiene claramente un proceso de envejecimiento consolidado, con una tendencia clara, y efectivamente hay una necesidad de mano de obra. Esto es en términos de los mercados laborales, ¿no? De hecho, incluso lo saben, ¿no? No pocos empleadores y no pocos funcionarios públicos lo saben. En el caso particular de la actual administración norteamericana, sí hay una cuestión que tú dices importante que tiene que ver con la dimensión política. Obviamente, digamos, un escenario donde se respetarían más los derechos de los migrantes, ¿no? Tiene que ver justamente con, con una migración que fuera regular y documentada. Pero estas migraciones actualmente estos canales están prácticamente cerrados. Esto tiene que ver con la herencia de Trump y tiene que ver un poco también con la pandemia, ¿no? Recordarán que con Trump se hicieron varias medidas, el programa Quédate en México, el MPP, ¿no? Que hasta la fecha sigue y parece que ahora sí finalmente se va a quitar, ¿no? De acuerdo a las últimas noticias. Y también hay un proceso en donde hubo otras medidas como el título 42 que también sigue, que son medidas que lo que hacía era cerrar las fronteras y contener a los migrantes. Es decir, las dos medidas tenían que ver con aquel migrante. El MPP lo que hacía era, cuando llegaba un migrante que quería solicitar derecho de asilo a Estados Unidos, que ya tenía un proceso muy reducido, es decir, de la gran cantidad de personas que hacían este proceso, muy pocas eran aceptadas y muy pocas además tienen información correcta. El MPP lo que hacía es que quienes iban a hacer ese proceso, se les obligaba a tener ese proceso en México. Estaban en México, tenían su primera corte, como se dice, e iban a Estados Unidos y se regresaban, y hacían todo el proceso en México, salvo cuando los llamaban, ¿no? Entonces, este proceso lo que hacía de facto era contener las migraciones, si se fijan, en la frontera, justamente. El otro proceso, el que aludía la otra medida fue el título 42, que también fue una medida muy polémica, que era lo que hacía. Esta medida se la instauró Trump en términos del contexto de la pandemia, y lo que hacía era frenar cualquier intento de migración. Entonces los deportaban inmediatamente con argumentos de tipo incluso sanitario, ¿no? Entonces lo que encontramos es que efectivamente los canales para solicitar derecho de asilo están prácticamente cerrados, ¿no? Que este sería como el mecanismo. Son además, muy selectivos, favorecen a muy poca persona. Y además, efectivamente, está pasando algo que tiene que ver con un cambio estructural importante, que es lo que vemos que pasa en el norte de Centroamérica, en Honduras, El Salvador, en Guatemala, fue que muchas de las políticas regionales económicas que apuntalaron hacia el neoliberalismo y hacia la función de estas economías de los pequeños países, más en términos de apuntalar a sectores primarios extractivistas, lo que generaron es efectivamente un deterioro productivo, que lo que hace es que mucha gente ahora no tenga trabajo y que busque justamente en la migración estas opciones, ¿no? Y entonces aquí hay una dimensión histórico-estructural que se está viendo ahora, ¿no? Y por otro lado, ya en términos como de la agenda norteamericana y regional, como saben, el tema migratorio es un tema de debate político entre republicanos y demócratas, ¿no? Es una agenda además que pesa mucho porque se usa políticamente. Los argumentos que pesan luego son más de ideológico y político que en términos económicos, ¿no? Y en términos del respeto a los derechos humanos. Esto es una cosa que hay que decir fundamentalmente. Las agendas que imperan son agendas securitarias, no son agendas que tienen que ver con el respeto de los derechos humanos de los migrantes, ni en términos de cómo funcionan los procesos económicos en Estados Unidos, en México y regionalmente, ¿no? Entonces, bueno, fue una respuesta un poco compleja y elaborada, pero esto es parte del proceso, ¿no? Efectivamente, la mejor manera de que esto no pasara sería reconocer que los migrantes tienen derecho a migrar, ¿no? Que tienen necesidades sumamente legítimas y que los estados, tanto a nivel nacional como regionalmente en términos de los acuerdos internacionales, tienen obligaciones que tendrán que cumplir. Y cerraría esta parte diciendo algo que es importante. El caso de México es un caso complicado porque impera mucho, como también en el caso de Norte Centroamérica, la agenda norteamericana. Regionalmente sabemos que el peso geopolítico de Estados Unidos es fundamental. Recordarán que cuando inició esta administración no había una política migratoria completamente distinta de puertas abiertas, y luego las presiones geopolíticas del anterior presidente norteamericano fueron muy claras, ¿no? Recordarán que en el 19 hubo una clara amenaza de los aranceles mexicanos a las importaciones mexicanas, de poner aranceles a las importaciones mexicanas,
Y entonces encontramos eso, que estos pesos regionales de política migratoria ya no pueden ser entendidas solo en términos de políticas migratorias de un estado particular, ¿no? De Honduras o de México, sino hay que entenderlas en términos regionales, ¿no? Y de las agendas que hay. Sin por esto decir que también hay, que cada estado tiene sus responsabilidades, ¿no? Lo que sí hay que apuntalar es que los migrantes son sujetos que tienen necesidades y que están buscando la mejor manera de resolverlos y que efectivamente están expuestos a distintas vulnerabilidades. Y lo que habría que garantizar es que no por el hecho de buscar una vida digna tengas que sufrir este tipo de hechos deplorables y sumamente lamentables, ¿no? O sea, desde la violación a tus derechos humanos a morir asfixiado por calor en un tráiler. Así es, estamos platicando con Guillermo Castillo Ramírez, investigador asociado C del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro de asignatura y posgrado en la misma institución, doctor y maestro en antropología por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM y también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Pues doctor, pero ya se refería usted hace un momento que este fenómeno migratorio es de carácter estructural, es decir, no se trata de un asunto meramente coyuntural que pueda resolverse incluso fácilmente, sino que al señalar que es estructural, bueno, tiene que ver con toda una estructura, podremos decir que internacional, como se ha ido organizando la sociedad, el mundo en nuestros días. Y de acuerdo con lo que usted nos está diciendo, pues parece ser que los medios los gobiernos no están tomando, en específico el de Estados Unidos, las medidas reales para solucionar el problema. Solamente lo ve desde un punto de vista de la seguridad y no se trata como lo que es también además un problema humanitario, social, económico, etcétera. Pero el fenómeno sigue creciendo. ¿Qué puede ocurrir? ¿Hacia dónde va la humanidad y particularmente las sociedades de América del Norte de seguir en este mismo camino? Porque estamos viendo casos dramáticos como el de Texas de estos últimos días. De manera desafortunada no es el único. Ya hemos tenido otras noticias, otro tráiler en México que se volcó y donde también murieron varios migrantes. Habíamos tenido ya antes en Estados Unidos pues la muerte de mexicanos y de centroamericanos también allá en otro tráiler ya hace algún tiempo. Y claro, los miles de mexicanos que han sembrado de manera desafortunada el desierto estadounidense en su afán de llegar a ese país. Pero bueno, los ríos humanos siguen creciendo, van para allá. Escuchamos cada semana, cada mes de la organización de nuevas caravanas que van con rumbo a Estados Unidos y el problema no se está atendiendo de fondo como usted lo está señalando. ¿Qué entonces podemos esperar de lo que ocurrirá en los próximos meses, en los próximos años en esta región de América del Norte? Y fíjate que este panorama efectivamente es muy complejo y efectivamente cuando yo digo que se trata, bueno, no digo una serie de autores, ¿no? Obviamente, cuando decimos que hay una dimensión histórico-estructural se refiere justamente a eso. El proceso migratorio hay que entenderlo como resultado de las condiciones de vida, ¿no? Tanto en el origen, en los países de los que salen, como en el destino, ¿no? Y en el tránsito. Es decir, ¿por qué la gente sale? ¿Cuáles son las causas? ¿Y cuáles son digamos, los procesos que hacen que un migrante pueda llegar a obtener un trabajo, ¿no? Entonces, efectivamente, así como hay una dimensión histórica y estructural de carácter macro, es decir, esto afecta a millones de personas, también lo hay no solo en términos de la migración, sino de los procesos de tráfico de personas y también en términos de la política migratoria, ¿no? Entonces, el panorama es complejo y hay que tener en cuenta estas dimensiones y estos actores justamente para poder pensar cuáles son algunas vías alternativas. Primero me centraría en cuál me parece que hacia dónde pueden ir las cosas y segundo, cuáles son algunas medidas que se podrían tomar, ¿no? De los distintos actores. La primera es el panorama es muy complejo, como bien dices, no se ve bien, efectivamente, porque aunque se quiten aunque, por ejemplo, ojalá y pase esto de que ya se derogue el MPP, el programa Quédate en México, los protocolos de protección migrantes, que fue algo que puso Trump, parece que ahora sí lo van a quitar, y también y que eventualmente se quite el título 42. Actualmente la cantidad de personas que está llegando es de miles de personas, de decenas de miles de personas. Recordarán que desde antes de la pandemia, de la contingencia sanitaria, ya había varios miles de personas en las fronteras en México. O sea, fueron resultados de las caravanas, que las caravanas fue un proceso muy importante porque fue una forma
de visibilización y una forma de estrategia política coyuntural, efímera, como se quiera, ¿no? Y no lo digo en un carácter peyorativo, al revés, una forma de transitar que les permitió cierta protección a ciertos grupos migrantes, y que la demanda era muy legítima. Déjenos transitar por México para intentar llegar a Estados Unidos y tratar de ingresar y tener un trabajo, ¿no? Entonces, mientras no se solucionen, mientras no haya otro tipo de condiciones de vida en Centroamérica, en el norte de Centroamérica y en México, la gente va a seguir saliendo. Porque no, o sea, hay condiciones de violencia muy agudas, hay condiciones económicas muy precarias, poco trabajo, trabajos mal remunerados, no hay oportunidades de desarrollo. Y entonces, en estos escenarios la gente va a seguir saliendo, ¿no? O sea, piensen ustedes mismos, si tuvieran una situación muy adversa, ¿qué harían? Lo que intentarían sería buscar una vida digna de acuerdo a las condiciones. Por otro lado, también si no cambia la política migratoria, tanto en Centroamérica como en México y en Estados de manera sustancial, ¿no? Y si no se respetan los derechos humanos, vamos a seguir viendo situaciones como las que estamos viendo, tanto en términos de cómo se reprime a los migrantes, cómo se les violan sus derechos, tanto por autoridades estatales de los distintos países, como por el crimen organizado y las redes de tráfico, como fenómenos como el del tráfico de personas. Hay una cosa que yo sí quiero mencionar y que también está mostrado desde hace varias décadas. Cuando las políticas migratorias se endurecen, cuando se criminaliza al migrante, hay un efecto muy relacionado, determinante, que es automáticamente los costos de la migración suben de estas redes, o sea, lo que te cobran estas redes por llevarte a donde quieres ir sube, pero sube mucho, o sea, para que se den una idea, pueden ser 5, 10 mil dólares dependiendo de donde estés, cuando hace 15 años podían ser poco más de 2 mil dólares, ¿no? Y además lo que acontece es que las condiciones en las que viajan estos grupos de migrantes se vuelven muy precarias, como lo que vimos en el tráiler, ¿no? No es de gratis que se usen los trailers, también se ha documentado que justamente por la condición histórica de la frontera y la dimensión geopolítica y los procesos económicos, como el tránsito de mercancías y el intercambio de mercancías es muy intenso y se da a través de estos trailers, de estos medios de comunicación terrestre, son vehículos que se vigilan menos, ¿no? Entonces, si se fijan, lo que aconteció, o sea, lo que hizo que se produjera este fenómeno es justamente tanto las redes de tráfico, la necesidad de la gente que está en todo su derecho de vivir una vida mejor, como las políticas que restringen y criminalizan la migración, ¿no? Irregular. Entonces, lo que habría que hacer es desarticular este proceso, o sea, mejores oportunidades en los lugares de origen, ¿no? Condiciones de vida digna, políticas migratorias que se centren en la dignidad humana y no en la criminalización, no en la seguridad, y efectivamente también las redes de tráfico, porque lo que vemos es que, si se fijan, es un articulado, ¿no? Hay una cosa que es importante decir, esta fue una tragedia, lo del tráiler, pero como han señalado otros colegas, hay muchos tráilers, ¿no? Recordarán, como bien mencionaste tú, Sosimo, el tráiler de diciembre del año pasado en Chiapas, una situación no exactamente igual, pero parecida, ¿no? En términos de la vulnerabilidad en la cual se transporta, ¿no? Entonces, en este sentido, si no observamos estos cambios en estos múltiples niveles, seguiremos enfrentando a situaciones como esta. Esperemos que no con este nivel de tragedia, de situación completamente lamentable, ¿no? Principalmente para los migrantes, obviamente, ¿no? Sí. Pero sí habría que tener en cuenta que mientras no cambien las condiciones, no se avisaron escenarios más favorables. Y en ese sentido, obviamente, las líneas de acción que tendrían que haber es eso. El migrante es una persona con derechos, tiene necesidades claras y específicas, ¿no? Trabajo, una vida digna, una vida sin violencia. En un mundo donde se supone que hay una serie de derechos tanto a nivel nacional como internacional, esto no tendría que ser, o sea, el hecho de que tú necesites salir de tu lugar de origen para tener una vida digna, de ninguna manera podría ser un hecho con el cual lucre una red de tráfico, pero tampoco un hecho que se criminaliza por ciertos estados. No sé si me entienden. No hay manera, estamos en un escenario donde se vuelve criminales a gente que lo único que hace es tratar de tener una vida digna y que está en todo su derecho, ¿no? Está en todo su derecho de querer tener un trabajo bien remunerado, está en todo su derecho de querer tener una vida segura, ¿no? Donde su hijo adolescente
no vaya a ser agredido, no vaya a ser reclutado, etcétera, ¿no? Donde tenga derecho a los servicios sociales básicos, ¿no? Entonces, efectivamente el panorama es muy complejo, esperemos que haya cambios, pero como se ven las cosas, no, digamos, no se avisoran escenarios pues de mejora pronta, ¿no? Al revés, habría que seguir insistiendo en este sentido, en que la sociedad civil, los grupos organizados y los mismos migrantes, pues denunciemos este tipo de situaciones, las visibilicemos y tratemos de que la migración se vuelva un derecho, efectivamente, ¿no? Un derecho que tiene cualquiera, como puede ser cualquier otro derecho humano. Sí, doctor Guillermo Castillo Ramírez, investigador del Departamento de Geografía Social del Instituto de Geografía. Agradecemos mucho todos estos comentarios por demasiado interesantes, sobre todo este planteamiento de la desarticulación de todo este fenómeno que implica la migración. Yo me iría también a la desarticulación de estas redes de tráfico de personas que seguramente podrían ser identificadas por las unidades de inteligencia financiera, pero bueno, ese tema se queda en el tintero, vamos a seguir analizando y por supuesto está este espacio abierto para más participaciones si usted gusta con nosotros. Es un honor poder platicar con usted. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, con gusto yo estoy aquí las veces que haga falta y concuerdo contigo, efectivamente. Así como se criminaliza y se persigue al migrante, ¿no? Al migrante individual sin documentos migratorios, lo mismo tendrían que hacer respecto a las redes. Completamente de acuerdo.